Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, en esta charla gratuita que proponemos desde el Círculo Internacional de Expertos en Deportes de Combate, vamos a tratar sobre los temas para el análisis práctico sobre un boxeo saludable y nos va a servir un poco como lanzadera del próximo curso que vamos a sacar la semana que viene desde este mismo círculo para la práctica del boxeo saludable. Entonces, bueno, en primer lugar, debo de agradecer a todos los que estáis hoy aquí, al otro lado de la computadora, mandarles un enorme saludo, igual que agradecer al Círculo Internacional de Expertos en Deportes de Combate por contar conmigo para esta ponencia y a la inestimable ayuda del profesor Rodrigo Damián Merlo. Bueno, mi presentación, yo soy Robert Hernández, de España, soy colegiado INE 59555, profesor de Educación Física, autor del libro recientemente publicado Boxeo Olímpico, una exploración sobre los aportes científicos para una práctica saludable. Soy miembro del Círculo Internacional de Expertos en Deportes de Combate y preparador físico de boxeadores de alto rendimiento. Bien, una vez hecha la presentación, autopresentación, vamos a centrarnos un poquito en lo que sería la justificación y la contextualización para una práctica saludable del boxeo. Entonces tenemos que tener claro que lo más importante que tiene una persona es su estado de salud, e igualmente si es un deportista. Como dice la OMS, el goce del grado máximo de salud que se puede lograr es un derecho fundamental para todo ser humano. Luego también vemos que hay suficientes evidencias científicas que demuestran que el deporte en alto rendimiento no es saludable, no se aproxima a lo que es la concepción que tenemos de saludable, que lo veremos un poquito más adelante, esa aclaración terminológica. Igualmente, en el boxeo, sobre todo en el boxeo profesional, vemos que hay un cierto índice de lesiones, realmente es bajo, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero este tipo de lesiones son muy graves e irreversibles. Hay muy poca documentación sobre una metodología del entrenamiento saludable para el boxeo y realmente considero que es un tema muy complejo, pues lo llevo tratando desde hace ya varios años y me doy cuenta que por todos estos antecedentes y contextualización, justificación, me he dado cuenta que es un tema realmente complejo, pero no por ello importante, como acabamos de comentar. Antes de centrarnos un poco en lo que es la práctica del boxeo saludable, debemos hacer una fundamentación terminológica y referirnos a los términos práctica, saludable y boxeo según la Real Academia Española de la Lengua. Entendemos como práctica aquel conocimiento que enseña el modo de hacer algo o un contraste experimental de una teoría. Entendemos como saludable aquello que sirve para conservar o restablecer la salud corporal, mental, física, fisiológica, salud en su carácter global. Y el término boxeo entendemos como aquel deporte que consiste en la lucha de dos púgiles con las manos enfundadas en guantes especiales y de conformidad a ciertas reglas. Bien, una vez realizada esta justificación, contextualización y aproximación teórica sobre la práctica del boxeo saludable, señalo que hay 9 principios básicos para realizar una práctica del boxeo saludable. En esta diapositiva les vamos a renombrar un poquito por encima. Más adelante iremos profundizando un poquito más en cada uno de estos principios, dando unas pinceladas básicas en base a lo que son los principios prácticos para la saludable del boxeo. Entendemos que el primer marcador es las etapas de la vida deportiva del boxeador, donde debemos hacer un seguimiento desde el inicio de la carrera deportiva hasta la reubicación del deportista boxeador cuando termina su carrera. Tenemos que tener en cuenta que tiene que haber un equilibrio artromuscular del boxeador. Entonces, es importante que las personas relacionadas con este tipo de equilibrio artromuscular, hablamos de preparadores físicos, kinesiólogos, etcétera, tienen que estar relacionados con la disciplina. El siguiente marcador que propongo es la identificación de los tipos de lesiones que se dan en el boxeo. Como en cualquier otro deporte, hay unos tipos de lesiones específicos que se dan para este boxeo y hay que identificar este tipo de lesiones, sus causas y los motivos. Una vez identificados estos tipos de lesiones, pasaríamos al marcador de la prevención de las principales lesiones en el boxeo. Aquí en este punto le dividiremos en dos.
una parte que entenderemos como la acción directa en la que podemos actuar nosotros como entrenadores o preparadores físicos, que podemos llevar a cabo en el día a día del entrenamiento del boxeador, de su preparación, y otra con un poco de carácter más general, donde propongo otro tipo de propuestas a nivel más institucional, como pueden ser profesionales del deporte. Hablamos de médicos, hablamos de árbitros, hablamos de demás personas relacionadas con la práctica del boxeo. Seguiremos con el marcador de la alimentación y la composición corporal del boxeador, dado que el boxeo, como en la mayoría de los deportes de combate, es una disciplina en la que se compite por pesos. Este marcador adquiere de una especial importancia, la cual merece una atención. El siguiente marcador sería el doping en el boxeo. El doping es una lacra para todos los deportes, no va a ser menos para el boxeo, y considero también un marcador importante que hay que analizar y establecer unas medidas de control sobre este marcador. El séptimo punto, hablaríamos de la retirada del boxeador. Este punto va relacionado muy directamente con el punto 1, etapas en la vida del deportivo del boxeador. Entonces, si en el punto 1 se realiza una correcta etapa, una correcta transición de las vidas deportivas del boxeador, en la parte de la retirada del boxeador vemos que ese momento de retirada del boxeador, que puede sufrir un estrés emocional y social grave, puede verse mitigado. Una vez retirado el boxeador, el siguiente punto que ponemos es el de desentrenamiento del boxeador tras su etapa deportiva. No olvidemos que estas personas han estado sometiendo a su cuerpo a un estado de estrés fisiológico continuo durante una carrera deportiva, y hay que readaptar esa fisiología del deportista. Y el último punto, desde mi punto de vista, yo pienso que es uno de los principales, es la formación del entrenador y del boxeador. Y no solamente la formación del entrenador y del boxeador, la formación de todas las personas relacionadas con el mundo del boxeo. Vamos a ir punto por punto analizando un poco lo que serían cada uno de los marcadores que he estado proponiendo en esta entrada. El primer marcador sería el de las etapas en la vida deportiva del boxeador, donde distinguimos 4 etapas, según el autor Carlini Garcés, en el año 2011. La primera etapa a la que propone sería la iniciación deportiva, en torno a los 10 o 14 años. Aquí tenemos que darle un componente principalmente lúdico a la práctica del boxeo. No debemos olvidar que nosotros no queremos crear niños campeones, nosotros queremos crear boxeadores, hombres y mujeres, que en su tercera etapa en la maestría sean campeones. No hay que quemar al niño en estas edades tan tempranas y hay que hacerle que disfrute de su práctica deportiva. Pasamos a la segunda etapa, una segunda etapa complicada, porque es una etapa donde los jóvenes deportistas empiezan con la adolescencia, y es una etapa de grandes cambios, donde deben de continuar con su formación académica al mismo tiempo que con su salto a la parte ya más disciplinada del entrenamiento en alto rendimiento en esta etapa, sobre todo para la iniciación en el boxeo olímpico. Es una etapa donde el entorno cercano es muy importante, así como su formación académica. Hay que estar muy pendientes de este momento, para que en un futuro, que puede ser lejano o incluso cercano, depende un poco de la situación, porque las lesiones siempre están ahí y pueden truncarse su vida deportiva en cualquier momento, tengan ya un plan B para poder continuar con su vida y con su desarrollo normal. La tercera etapa la ubicamos entre los 20 y 35 años, es donde ya el boxeador se centra en cuerpo y alma a la práctica del boxeo. Es una etapa la más larga, donde va a estar dedicado en su totalidad a la práctica de esta disciplina. También tenemos que tener en cuenta que durante esta etapa a lo mejor todavía no ha terminado su carrera académica, pero si no la ha terminado tiene que estar a punto de terminar la carrera académica, y es donde se tiene que centrar exclusivamente en el boxeo. Después de esta etapa, a partir de los 35 años, año arriba, año abajo, depende un poquito si compite en disciplina de boxeo olímpico o de boxeo profesional, veríamos la reubicación. En esta etapa, si se han realizado de una manera correcta, sobre todo las anteriores etapas, tanto la primera como la segunda, posiblemente la reubicación no sea traumática,
y podamos incluir a esta persona en la sociedad con un carácter de calidad, de éxito y con autonomía suficiente para estar incluido en una sociedad en la que ya no es el protagonista y tiene que tener esa segunda opción bien relacionada con el boxeo, bien relacionada con otra actividad profesional o de práctica deportiva. Esto sería el primer marcador, etapas en la vida del deportiva del boxeador, marcador realmente importante para atender a la salud social y emocional. Pasamos con el segundo marcador, en el cual identifico la importancia del equilibrio artromuscular del boxeador. Para ello, es muy importante que los preparadores físicos que están trabajando en el día a día del boxeador conozcan la disciplina del boxeo en profundidad. De esta manera sabrán cuáles son las partes más expuestas o que pueden sufrir más daños en la práctica del entrenamiento del boxeo y de la competición del boxeo. Mi experiencia como preparador físico de boxeadores, así como anterior boxeador amateur, pues me fundamenta uno de los principios básicos para el equilibrio artromuscular en la potenciación del core. No olvidemos que se exige, el core es importante desarrollarlo, no solamente para mejorar el rendimiento, que obviamente es fundamental, sino para tener una estructura de raquis sólida y bien armada. Al ejercer los golpes se ejerce muchísima presión en la zona lumbar, por ello hay que potenciar esta zona. Del mismo modo, debemos crear en rutinas de entrenamiento específicas, compensatorias para articulaciones como pueden ser los hombros, como pueden ser las manos y como pueden ser los codos. Entonces, entrenar la amplitud de movimiento y el rango articular para estas zonas es fundamental para evitar futuras lesiones, ya que es una disciplina en la que la velocidad y la explosividad es brutal y en muchas ocasiones el propio golpe del boxeador se puede dislocar o puede tener alguna lesión derivada de este tipo de gesto. Y del mismo modo, debemos potenciar grupos musculares que nos den sostén a la cabeza. Como vemos aquí en la imagen, cuando recibimos un golpe, un uppercut, como en este caso, el cuello es el que absorbe principalmente el golpe. Si tenemos una musculatura relacionada con toda la musculatura relacionada con el cuello, como puede ser el esternocleidomastoideo, los escalenos medio y el anterior, los trapecios, están bien potenciados, va a absorber con una buena calidad el golpe, toda esta musculatura, evitando que se produzca el daño a nivel más arriba, a nivel cerebral. Por ello, este marcador considero también tiene una vital importancia a la hora de prevenir lesiones y llegar a una práctica saludable del boxeador. Vamos con el siguiente marcador. Este es un poco marcador orientador, donde debemos identificar cuáles son las zonas más propensas para lesiones del boxeo. Entonces, según la revisión que hizo Robles en el año 2011, identifica el tanto por ciento de incidencia de lesiones en la zona y el motivo. Por ejemplo, vemos que los daños faciales son los daños con mayor índice de porcentaje en los cuales vienen derivados de los golpes del rival. Vemos que tiene un 51% de índice, pero debemos decir que los daños faciales no son los más graves. Siguen en el índice de porcentaje las lesiones en las manos o muñecas con un 17%. Estos son debidos a un mal golpeo, posiblemente una mala técnica o de una mala praxis a la hora del vendaje o de la prevención de las articulaciones. Las lesiones en los ojos vienen ya desde un 14%, también derivadas de un golpe de rival. Este tipo de lesiones ya pueden tener un poco más componente de riesgo, pues pueden limitar la carrera del deportista en el tiempo, así como afectar a la vida del deportista una vez que ha finalizado su carrera deportiva. Otro tipo de lesiones, ya que en muy bajo índice, pueden ser las lesiones en la nariz y otras en el tipo de lesiones como puede ser mandíbula, cuello, etc. Todas ellas provenientes del golpe del rival. Una vez identificados los tipos de lesiones, vemos otro tipo de análisis que hace el mismo autor sobre los tipos de lesiones. Aquí vemos que las laceraciones son las que más se dan, un 48,6%, seguido de las contusiones, seguido de los esguinces. Como podemos ver, estos tipos de lesiones no son especialmente graves. Laceraciones, contusiones y esguinces son lesiones comunes y que no tiene por qué retirar al deportista ni limitar su vida una vez que termina la práctica. Sin en cambio hay otro tipo de lesiones ya como pueden ser la conmoción o los daños en los órganos internos
que estos realmente sí que son serios y aunque son en un índice bastante bajo, un 3,2% para la coacción y un 2,8% para los daños en los órganos internos, debemos prestarles especial atención como preparadores físicos, ya que este tipo de lesiones pueden ser muy graves, incluso pueden producir la muerte del deportista. Por ello, como profesionales, tenemos que intentar mitigar este tipo de lesiones al mínimo posible. Bien, las propuestas que realizo para la prevención de las principales lesiones en el boxeo que hemos visto anteriormente son las siguientes. Estas son adaptadas de Dekhtiarov y este tipo de propuestas que hago ahora mismo son propuestas que nosotros como entrenadores y preparadores físicos podemos realizar en el día a día del boxeador, en su entrenamiento, en sus sparring, en sus combates. Estas lesiones, este tipo de prevención es práctico, es de obligado cumplimiento y está al alcance de todos nosotros. Entonces, identifico el primer marcador para la prevención de las principales lesiones del boxeo como una buena condición física. No olvidemos que el boxeo es un deporte donde intervienen todas las capacidades físicas básicas: fuerza, velocidad, resistencia, coordinación, agilidad. Entonces, para que un deportista dé el paso a la competición, tiene que ser un verdadero atleta y tiene que tener desarrolladas todas estas 5 capacidades físicas de una manera excelente. Entonces, la buena condición física del deportista, fundamental. Del mismo modo, la técnica defensiva es clave a la hora de evitar golpes en la cabeza y en el cuerpo. Entonces, realmente aprender técnica defensiva es lo más complicado para el boxeador. Realmente aprender a golpear lo consiguen en cierta facilidad. Tras unas cuantas sesiones, unos meses de aprendizaje, ya empiezan a golpear. Lo complicado es saber defender. Pero sabiendo defender, estamos evitando una cantidad de golpes que pueden sufrir muchísimo, que pueden llegar a derivar en lesiones que trunquen la vida deportiva del deportista o su calidad de vida una vez que termine con su práctica deportiva. Obviamente, el warm-up, el calentamiento es fundamental, tanto en el boxeo como en todos los deportes. Debemos prestar especial atención a un correcto calentamiento de las zonas más vulnerables que hemos visto anteriormente, como pueden ser los hombros, los codos, las muñecas. Hay que hacer un calentamiento específico para la práctica del boxeo. El vendaje de las manos tiene que ser fundamental en todas las sesiones en las que haya una práctica de golpeo duro al saco. En sesiones ligeras quizás no sea tan necesario, pero cuando vamos a golpear, que es prácticamente en todas las sesiones técnico-tácticas, tiene que haber un vendaje ok, tiene que haber una buena formación por parte del entrenador al púgil sobre cómo tiene que hacer este vendaje. El entrenador tiene que formar parejas adecuadas a la hora de la práctica del boxeo. Aquí hablamos de parejas adecuadas tanto en el peso como en la categoría, en los entrenamientos del día a día. Debemos tener en cuenta que los boxeadores experimentados tienen que tratar bien y cuidar bien a los boxeadores que todavía no tienen esa experiencia y les pueden llegar a hacer daño, de verdad. Igualmente, el entrenador vigilar, como comentaba anteriormente, el peso a la hora de hacer los sparrings y demás. Siguiente punto que marco sobre la prevención de las principales lesiones del boxeo en el ámbito gimnasio es la higiene del centro. Es muy importante el orden y la limpieza. ¿Por qué es importante el orden y la limpieza? Os preguntaréis. Bien, fijaos, no tener colocado el material en su sitio puede derivar en que tropecemos con una cuerda, se enrede el deportista y se produzca un esguince de rodilla, se produzca un esguince de tobillo. Las cosas tienen que estar bien colocadas en su sitio. Los guantes tirados en el suelo y revoleados por cualquier parte pueden adquirir suciedad y pueden adquirir cualquier mota de polvo o cualquier pedrita que cuando se les enfunden para hacer sparring se le puede introducir en el ojo y puede producir un desprendimiento de retina y llegar a considerarse una lesión muy grave. Entonces, la higiene del centro es fundamental. Higiene del centro, hablamos de orden y limpieza de los materiales y del centro. El ring y el material debe de estar en un correcto uso. Los guantes de los deportistas tienen que tener una correcta densidad para dañar lo menos posible a su rival. Asimismo, como los protectores bucales, los protectores de las coquillas, ventrales, etc. El ring siempre tiene que estar en una superficie de tatami, una superficie blanda. No podemos dejar que se hagan sesiones de sparring en una superficie dura, ya que el knockout podría producir una caída del deportista y producirse más daño por el golpe que se va a realizar en el suelo que por el propio knockout en sí.
Entonces, estos 7 puntos para el marcador de prevención de las principales lesiones del boxeo los podemos aplicar en el día a día del boxeador, sí o sí, para garantizar una correcta práctica. Estos puntos que propongo ahora, según los autores que cito aquí, ya van un poco más centrados para el ámbito general de lo que sería la práctica del boxeo. Aquí incluimos a la preparación de los árbitros, de los médicos y el personal de emergencias durante las veladas. Tienen que estar muy relacionados y muy informados de lo que son las principales lesiones que se pueden dar en el boxeo. Tienen que actuar de una manera rápida porque en los primeros momentos de lesiones como pueden ser los derrames cerebrales, son fundamentales para que no para que no deriven en lesiones más serias. Por lo que aquí, citando a estos autores, propongo este tipo de prevención en lesión del boxeo, que iría ya más encaminado hacia las instituciones, un tema de gestión de las veladas, federaciones y demás instituciones. Vamos con el punto de la alimentación y la composición corporal del boxeador. Veréis, este punto en los deportes de combate es realmente importante, ya que se compite por categorías de peso. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos realizar un estudio antropométrico para determinar la categoría del boxeador. Esto se puede realizar con kinesiólogos o en medicina deportiva, donde se le puede medir los pliegues cutáneos al deportista y determinar cuál sería el peso mínimo en el que puede competir. Una vez determinado ese peso mínimo, un nutricionista especializado en la disciplina del boxeo ya podrá jugar con esas referencias y poder subir o bajar de categoría según siempre indicaciones de un profesional como puede ser un nutricionista. Del mismo modo, a nivel gimnasio, el entrenador tiene que tener un control semanal del boxeador. Es importante que, igual que se hacen sesiones de sparring, a lo mejor todas las semanas o 2 veces a la semana, según requiera el calendario competitivo, el control del peso nos va a permitir a los entrenadores tener controlados a nuestro deportista y ubicados siempre en un peso para competir en fecha a la velada que tiene, a la competición que tiene prevista, o cambiar la categoría de peso. Igualmente, debemos establecer periodos de descanso nutricional, por lo menos una vez a la semana y durante épocas de vacaciones. Es importante no frustrar al deportista ni obsesionarle con el peso, con la báscula y con la alimentación saludable, para que no le cree una sensación de estrés ni le afecte a la salud emocional. Quizás una vez a la semana es conveniente que se olvide un poquito de la dieta, siempre y cuando con la nutrición, o sea, con un estilo de vida saludable, pero desconectar un poquito para no causarle estrés ni que le afecte a la salud emocional. El siguiente marcador que considero realmente importante es el doping. Bien, el doping es fundamental evitarlo, principalmente para buscar contiendas justas y equilibradas. Entonces, como valor deontológico, tenemos que huir del doping y formar a nuestros boxeadores en eso, en valores de deportividad y de igualdad. Luego, por otro lado, hay mucho desconocimiento frente al doping. Entonces, hay determinadas sustancias que representan un alarmante peligro para la salud del deportista. Y estas sustancias seguramente sean suministradas por personas que no están formadas. Para realizar esta posología tiene que haber un médico especialista, tiene que haber un control serológico, porque no se puede dar cualquier sustancia al deportista, con el riesgo que esto podría llevar. Luego, en la disciplina del boxeo, un boxeador dopado es potencialmente peligroso. ¿Por qué? Porque puede estar exponiendo a su cabeza a más golpes de los necesarios, ya que su corazón y su sistema cardiorrespiratorio y su sistema funcional está operativo porque está dopado. Pero si va perdiendo el combate y está recibiendo muchísimo castigo, a lo mejor hace tiempo que tenía que haber terminado ese combate. Entonces se está exponiendo potencialmente a recibir muchísimos más golpes por el mero hecho de ir dopado. Si va ganando, obviamente no va a tener ese problema. Pero si la contienda está justa o equilibrada, incluso perdiendo, al ir dopado va a prolongar esa situación de golpes en la cabeza. Por lo que consideramos no al doping en el boxeo y no al doping en ninguna de las disciplinas deportivas.
Vamos con el punto, uno de los últimos puntos, el punto de la retirada del boxeador. Este punto, como comentaba anteriormente, si está enfocado los anteriores puntos, el primer punto de la transición de las etapas deportivas del boxeador de una correcta forma y adecuada, siempre será mucho más fácil de llevar a cabo, ya que esto es un proceso dirigido con un preprograma, como puede ser la iniciación, como puede ser el paso a la profesionalidad y como puede ser la reubicación. Se planifica la carrera desde un primer momento en el cual siempre tenga el deportista un plan B, porque claro, cuando hablamos de retirada del boxeador, no siempre la retirada del boxeador es a los 35 o 40 años. Puede ser retirado por una lesión, puede ser retirado por cualquier otra circunstancia. Entonces es muy importante que tengamos siempre preparado un plan B para cuando surja esta situación, el deportista no caiga en un vacío existencial, ni no tenga crisis de identidad, ni le afecte a su salud ni emocional ni social y pueda continuar con su vida con calidad y garantías de éxito y esté incluido dentro de la sociedad que le rodea. Es muy importante en este tipo de marcador de retirar al boxeador el apoyo del entorno. Aquí es donde la familia, amigos y entorno pues le debe de brindar al deportista todo su apoyo y sentirse arropado y cercano de esas personas. Vamos con el punto del desentrenamiento del boxeador tras su etapa deportiva. Bueno, no olvidemos que durante la etapa de la maestría, entre los 20 y 35 años, el boxeador, el deportista, ha estado siendo sometido a un estrés fisiológico constante en el cual se ha estado sobreentrenando para alcanzar picos de supercompensación en el cual pueda rendir el 100%. Esto crea una situación de sobreentrenamiento a lo largo de los años, lo cual va a hacer que haya cambios en su fisiología, tanto a nivel cardiovascular como a nivel hormonal, como a nivel musculoesquelético. Entonces, debemos proponer entrenamientos que adecúen esa fisiología y al mismo tiempo se equilibre un poquito el control nutricional, ya que la ingesta calórica va a ser perdón, el gasto metabólico va a ser mucho menor y la ingesta calórica se debe de equilibrar para que no derive en otro tipo de enfermedades como pueden ser la obesidad, la hipercolesterolemia, la diabetes mellitus tipo 2. Por lo que deben de tener un plan de acondicionamiento específico para deportistas de alto rendimiento, donde ya no el objetivo sea el alto rendimiento, sino ya el objetivo de la actividad física sea la salud, la mejora de su condición física con orientación salud. Es importante que se aleje de las sustancias nocivas también en esta época, ya que tantos años sometido a un estricto control de ausencia de sustancias nocivas, de comida poco saludable, de alcohol, tabaco y demás sustancias, puede hacer que el deportista pues caiga en un frenesí de algo que le puede llevar a unas muy malas consecuencias. Por último, vamos a ver el punto número 9, el cual yo considero realmente muy importante, que trata sobre la formación del deportista. Bueno, digo formación del deportista, pero bueno, no solo hay que formar al deportista sobre la importancia de la práctica saludable del boxeo, hay que formar a los boxeadores, a los entrenadores, a todos los promotores, a los árbitros, a los médicos, a los aficionados, en fin, tienen que ser conscientes de la gravedad de las lesiones que puede tener el boxeo y de la importancia que es mantener una buena salud antes, durante y después de su carrera deportiva a todo el entorno que esté relacionado con el boxeo. Por lo tanto, formar a este entorno es fundamental. Hay que darles charlas, hay que guiarles, hay que mostrarles cuáles son las consecuencias y hay que ser siempre un ejemplo y aunque seamos un poco pesados, estar muy encima de ellos en este aspecto. Por ello, formar a estas personas es muy importante. Total, llegamos a las consideraciones finales sobre la práctica del boxeo saludable. ¿Cuáles son las consideraciones finales que nos plantean? Entonces, vemos que la práctica del boxeo, recordando lo que son el marco terminológico, la práctica del boxeo no favorece ni mejora lo que es la salud de la persona, pero no porque sea el boxeo, es porque el deporte de alto rendimiento ni mejora ni mantiene la salud de las personas. Ahora bien, nosotros como deportistas debemos hacer que estos índices bajen al mínimo posible, ¿de acuerdo?
Entonces, con todas estas herramientas y todas estas propuestas preventivas, identificando los tipos de lesión y demás que hemos estado viendo durante este pequeño webinar, que profundizaremos más en el siguiente curso de la semana que viene, podremos llegar a realizar una práctica lo más saludable posible para evitar los daños a nivel neurocognitivo y que dificulten la inclusión en la sociedad de los deportistas boxeadores una vez retirados. Así que todos estos referencias, artículos y nombramientos que he ido haciendo a lo largo de este webinar lo podréis ver en el libro que recientemente he publicado este año, en septiembre del año 2020, en el cual conté con la inestimable ayuda del profesor Rodrigo Damián Merlo. Sin él hubiese sido imposible realizar este proyecto. Y aquí pueden profundizar un poco sobre todos estos contenidos que versan sobre la práctica del boxeo desde un carácter saludable. Lo pueden adquirir por Amazon o poniéndose en contacto conmigo desde las redes sociales. Sí, y bueno, muchísimas gracias por la atención. Espero verles pronto en el siguiente curso que proponemos para la semana que viene sobre los fundamentos para la práctica saludable del boxeo, donde profundizaré un poco más en lo que hemos visto en este contenido y hablaremos de algunas praxis en más profundidad. Les envío un enorme saludo desde España y quedo a su entera disposición para cualquier duda, aclaración y lo que sea necesario. Un saludo muy grande para todos los amigos y amigas del Círculo Internacional de Expertos en Deportes de Combate y todos los interesados en esta materia. Que les vaya muy bien. Gracias.